tal? Saludos, bienvenidos a este especial diagnóstico. Ya saben, si nos siguen habitualmente, que cada meses hacemos un debate sobre el estado de la pandemia, sobre el COVID-19. Normalmente ha sido un debate sanitario sobre la evolución de la enfermedad, pero hoy, en este especial diagnóstico, vamos a fijarnos en otro aspecto, el informativo. ¿Cómo ha comunicado el Gobierno la pandemia? ¿Cómo los propios periodistas hemos sabido transmitir lo que ocurría alrededor de esta enfermedad? Y también nos vamos a preguntar si algunos de los derechos de los ciudadanos, la libertad de expresión fundamentalmente, se han visto de alguna forma afectados durante estos años. Ahora que acaba la pandemia, por lo menos en su aspecto sanitario, parece que estamos en los estertores finales, creemos que es el momento de analizarlo y lo vamos a hacer nada mejor que con tres prestigiosos periodistas que nos acompañan y en realidad no necesitan presentación porque los van a conocer. Ernesto Sáenz de Buruaga, burgalés además, de La Tierra, muy buenas, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, has estado en múltiples medios de comunicación, ostentando cargos de responsabilidad, ahora estás en medicinaresponsable.com, dedicando esta parte profesional de tu vida a la salud, a la medicina. Sí, a la divulgación de temas sanitarios y a la humanización de la medicina, que me parece que hablando de la pandemia conjuga las dos cosas, el tema sanitario y el tema de que la gente se moría solo. Hemos sufrido mucho y todavía estamos pagando la pandemia, ¿no? Muy bien, pues bienvenido a este debate. Gracias. También nos acompaña Beatriz García, que es una periodista todoterreno, especializada en salud, una de las mejores, créanme, periodistas de salud de este país, con una amplia trayectoria, a pesar de que es muy joven. Ha estado en CNN Plus, en 4, en News también. Ahí has seguido el pulso de la pandemia día a día con reportajes, entrevistas, todo tipo de informaciones relativas a la pandemia, tomando el pulso a la calle. Supongo que habrá sido uno de los momentos más intensos de tu vida profesional. Más intensos, más bonitos periodísticamente y más duros personalmente. Entrar en una planta de medicina interna a finales de abril de 2020 es una de las cosas que me ha marcado como persona, seguro, y como periodista también, claro. Ha sido unos años muy intensos y muy difíciles. Y también nos acompaña Alfonso Rojo, muy buenas, leonés también, sí. De Ponferrada, director de Periodista Digital y un veterano en 1000 batallas, y además esto lo digo literalmente, veterano en 1000 batallas, porque ha sido corresponsal de guerra, todo el mundo lo sabe, en múltiples conflictos bélicos a lo largo y ancho del mundo. No sé si ves alguna similitud entre esta pandemia y alguna de esas guerras que has cubierto. Bueno, en general lo que yo he cubierto son catástrofes provocadas por la estupidez del hombre. Yo creo que esto trascendía de eso, ¿no? De todas formas, como catástrofe es de dimensiones bíblicas, de lo que hemos vivido. Muy bien, bueno, pues hechas las presentaciones vamos a entrar ya en harina y lo vamos a hacer, bueno, pues analizando cómo comenzó la pandemia, cómo se ha comunicado por parte de las autoridades todo lo que ha ocurrido durante estos 2 años largos, casi 3 de pandemia. Y vamos a empezar pues recordando aquellas palabras de Fernando Simón, que fue la persona que el gobierno eligió como interlocutor ante los medios de comunicación. Ya lo había hecho Rajoy antes, durante la crisis del ébola, con gran éxito, pero aquí la cosa, es verdad, era muy difícil, una situación nueva para todos, pero la cosa no empezó bien. Vamos a recordar esas palabras que han marcado, yo creo, un poco la comunicación oficial sobre la pandemia. Vamos a recordarlo. Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Sí, ya digo que es verdad que era una situación complicadísima, nueva para todos, desde luego también para el gobierno, un gobierno hasta cierto punto también novel, pero la cosa no empezó demasiado bien y no sé, a vuestro juicio, cómo ha continuado. Es decir, la comunicación oficial sobre la pandemia, lo que nos llegaba a los españoles desde el Palacio de la Moncloa fundamentalmente, ¿ha sido correcto? ¿Qué opináis? Bueno, o sea, yo creo que un portavoz tiene que ser creíble y Simón dejó de ser creíble prácticamente desde el primer día. Cuando había otras crisis, las vacas locas, el ébola, cuando había un profesional nos tranquilizábamos todos. Pero con Simón nunca nos dijo la verdad desde el principio y cuando en un problema sanitario no dices la verdad, creas desconfianza. Entonces nos creaba desconfianza, hasta el punto que no nos creíamos nada de lo que nos estaba contando. Porque no eran necesarias las mascarillas al principio, nos decía 4 meses después. Claro, como no teníamos suficientes, decíamos que no eran necesarias. Los test no son necesarios, no, es que o los estamos haciendo los test en los hospitales, pero no pasa nada porque si se hacen al día siguiente volver a hacerlos y hay test suficientes, pero no hace falta.
y luego resulta que eran imprescindibles para acotar la pandemia y para saber si tenían posibilidades los que no tenían síntomas de podernos contagiar. Es decir, desde el principio se comunicó mal, se comunicó con cierta frivolidad y se llegaron a decir cosas desde este gobierno, como el ministro dedicado a las apuestas, el señor Garzón, que dijo, bueno, tenemos una buena noticia, que han bajado las apuestas, ministro, llevamos un mes en casa. O estamos gestionando la gama alta del éxito, decía el gobierno, con 900 y pico muertos. En fin, unas cosas que eran sorprendentes y que yo creo que desde el principio estaban mal en camino. Y no hablo luego de los conflictos políticos, sino simplemente de la descripción de la comunicación, ¿no? Bea, tú que habrás seguido muchas ruedas de prensa desde la Moncloa, no sé si compartes este punto de vista. Bueno, yo estaba en esa rueda de prensa de Fernando Simón, estuve en las anteriores y estuve en las posteriores. En la distancia corta, a mí me parece que acusar a Fernando Simón de mentir quizá es un poco aventurado. Otra cosa es que se dijeran demasiadas cosas o se sacaran conclusiones precipitadas que en ciencia y en medicina siempre te penalizan. Es decir, quizá una afirmación, una aseveración tan tajante como la que hizo ese día era prematura y desde luego era muy imprudente, pero no creo que estuvieran mintiendo en ese momento, tampoco sé hasta qué punto tenían tanta información como luego hemos tenido. Lo que sí que creo es que quizá sacaron conclusiones precipitadamente en base a unos pocos datos que luego se vio que estaban totalmente infraestimados. Claro. Esto fue el inicio, diríamos, de la comunicación oficial, pero luego se nos dijo siempre que se actuaba siempre en función de criterios científicos, en base a un comité de expertos que luego al final nunca hemos sabido muy bien si existía o quién lo conformaba, etcétera. O sea, nunca existió, parece ser, pero bueno, es verdad que había unos expertos que asesoraban al gobierno, no sé si como en forma de comité o tal. Fernando Simón era uno de ellos, ¿no? Pero bueno, al final... Si en una pandemia mundial hablamos de expertos, al equipo de funcionarios de Simón, vale, perfecto, pero no pueden decir que hay expertos porque los expertos que lo sabían, los campos de la ciencia que nos ocupaban, no fueron consultados nunca, lo cual también nos mintieron eso. Claro. Alfonso, no sé si tú crees que era mejorable la comunicación desde Moncloa. La ciudadanía yo creo que está ya acostumbrada al tertuliano que lo sabe todo, que es vulcanólogo un día, al día siguiente es experto médico en reglas y menstruaciones, después en el Bundesbank y después en la guerra de Ucrania y después en los talibanes, y todo lo que sabe, la inmensa mayoría de ellos, es que de vez en cuando hay semana de Egipto en el Corte Inglés y que venden alfombras, las cosas como son. En ese nivel estaba el experto Simón. O mentía, porque sus declaraciones coinciden con un momento político muy concreto, que es el de las manifestaciones, recordáis, que a toda costa querían realizar a la calle, son esos días, las manifestaciones feministas que querían hacer en Madrid, sí. Como fuera, o mentía intencionalmente, o iba a estas declaraciones influido por un producto que vende una marca con su apellido, porque no tiene explicación. Es decir, si este es un experto... Yo soy astronauta. La cuestión... Yo soy astronauta. Desde luego hubo errores de comunicación, yo creo, clarísimos. No, errores no, intencionalmente. Eso es donde iba. Fueron intencionados, por ejemplo, tú lo acabas de citar, ¿no? La manifestación del 11M, ¿no? Del 8M, quiero decir. Esa manifestación parece que se quiso mantener a toda costa, o esa lectura se ha hecho desde muchos ámbitos, incluso retrasando medidas que 2 días después, lunes, entraron en vigor. No sé cómo... Tú estabas allí. A mí me habría gustado ver por un agujerito esas reuniones en las que, o esos comités o esos gabinetes en los que hablaban los que aportaban los datos y estaban los que tomaban las decisiones políticas. Yo creo que una cosa son las decisiones políticas que se tomaron en un momento determinado con un objetivo X, y otra cosa es el asesoramiento científico que yo, por mi experiencia con los llamados funcionarios del Ministerio de Sanidad, que son científicos, por mucho que sean funcionarios, ellos sí que tenían esos datos y sí que al final, y se ha sabido después, se hicieron muchas advertencias. Pero al final, en un ministerio, ¿quién decide? No deciden los técnicos. Se recomendaba ir a la manifestación, incluso desde algunos ministerios. No, vamos a ver, es que pues antes, eso, la decisión política, claro, independiente. Es que hay datos de antes. Moderna empezó a hacer su vacuna el 9 de enero. El 9 de enero, no estamos hablando de marzo, el 9 de enero. Pero es que desde la Dirección General de Salud ya se había advertido a los policías en las fronteras que tenían que usar mascarillas porque era un virus que se contagiaba y que tenían que tomar medidas. E incluso se dieron circulares para que se pusieran en marcha una serie de actuaciones que no se pusieron y no se dieron a conocer y que se conocieron a posteriori.
Por lo tanto, se sabía y no se manejó la información para todo el mundo, para que todos pudiéramos saber lo que estaba pasando. Fue restringida, unos hicieron caso, otros no, por motivos probablemente ideológicos, hasta que salieron a la calle el 8 de marzo, porque el 8 de marzo por la noche se dieron cuenta que era muy grave y cambiaron todo. Mira, nadie se da cuenta en horas 24 de que la cosa es muy grave. Tienen que tener sus expertos, sus analistas, su gente, que supuestamente va llevándoles a tomar una decisión. No se toma una decisión en 24 horas ni en 8, con una pandemia donde se moría la gente como rosquillas, ¿no? En China, luego llega Italia, luego llega España, y era geométrica la progresión para que íbamos cayendo enfermos, cuando se podía salir a comprar tranquilamente sin mascarilla, y cuando Simón dijo en un momento determinado, no son necesarias las mascarillas, se alarma a la población, y 4 meses y medio después dijo, no podíamos decir otra cosa porque no teníamos mascarillas. Oiga usted, tiene que decir, son necesarias pero no tenemos suficientes. Eso es decir la verdad, no es mentir. Bueno, eso es lo que atañe al gobierno, pero a lo mejor los periodistas también tenemos que hacer examen de conciencia y fijarnos en cómo hicimos las cosas. Hay una imagen icónica, desde luego, para los periodistas que hemos vivido toda esta pandemia, ¿no? Que fue aquella portada, la vamos a ver enseguida, aquella portada común de propaganda gubernamental que pagó el gobierno. Salimos más fuertes, que coincidía con la campaña que se hacía desde Moncloa. Todos los periódicos aceptaron el 25 de mayo de 2020 publicar esa portada común con esa idea vertida desde Moncloa de salimos más fuertes. Primero, no sé qué os parece esto de que todos los medios de un país, Alfonso, publiquen la misma portada. Bueno, has tocado tú una tecla que es fundamental. La pagaba el gobierno y es una pasta gansa y tú llevas... Eso solo se hace en los periódicos. O sea, le poner una portada sobre tu portada tradicional, por lo menos si yo llevo en esta profesión 40 años, con la lotería. Solo con la lotería. Es decir, solo cuando tienes la lotería hay periódicos que ponen por fuera los números. Nunca más se hace. Es una cosa como enormemente excepcional. Para hacerlo mucho más breve, yo creo que no es un momento de gloria del periodismo nacional en absoluto. Por muchas razones, no solo por esto, es decir, el periodismo tiene que ser crítico, el periodismo tiene que ser un contrapoder, el periodismo tiene que preguntar, y aquí la profesión en conjunto se tragó todo lo que dijeron, se sumó a la sintonía aquello de somos todos buenos, todos cantamos desde los balcones y nos repartimos. Era patético, la gente se intercambiaba croquetas o recetas. Y después te vienen diciendo, porque a mí me ha pasado recientemente, dice, oye, es que mi abuelo, mi padre murió solo. Oye, haber asaltado el hospital. Yo creo que con respecto a la profesión y con respecto a España, el comportamiento durante la pandemia reveló un componente ovejuno, que yo creo que va en la raíz del español en general y del periodista español en particular, ovino. Es decir, yo no he visto mansedumbre mayor frente al poder y el dinero, pero en mi vida, y tengo muchos años de profesión, nunca. Pero ¿no crees, Alfonso, que esas portadas reflejan el momento que estaba viviendo España, incluidos los medios de comunicación? Bueno, pues un momento muy duro en el que todos pensábamos o todos creíamos que había que ir a una. El momento era, y es lo poco que recuerdo, yo no sufrí la pandemia ni la sufrí cerca de mi familia, pero si tú te fijas en lo que pasaba y lo que nos enterábamos, es que morían como peces fuera de la pecera la gente que tenía más de 75 años, por falta de UBIs, por falta de respiradores. Tú fíjate la muerte por falta de respirador, qué espanto, y el porcentaje de gente que moría era enorme. De hecho, te engañaban en las cifras, no te las daban, y el periodismo nacional se lo tragó con patatas. Te mentían en la gravedad de la enfermedad. Simón aguantó toda la pandemia cuando, oye, Simón daba la sensación de ser cualquier cosa menos un experto. Cualquier cosa menos un experto, y ahí lo tienes. Y yo creo que no era el momento era un momento de dolor, no era un momento creo que de eso sí que sabes tú. Claro, pero son dos momentos. Una cosa son las portadas y otra cosa es el análisis de la cobertura que se haya hecho de la pandemia, en lo cual coincido bastante catastrófica, contigo. Negamos enseguida, Ernesto, te doy la palabra con este asunto. Vamos a recordar, porque claro, durante la pandemia, las imágenes que nos llegaban a nuestros domicilios eran fundamentalmente imágenes de aplausos, de solidaridad, un mensaje que era positivo, no sé si se pretendía edulcorar. Lo vamos a ver enseguida porque se aplaudía desde los balcones, pero no se veía el lado verdadero de la tragedia, de la catástrofe que se estaba viviendo en España. Solo el periódico El Mundo, ahí lo vemos en pantalla, se coló en el Palacio de Hielo, improvisada morgue,
para captar esa instantánea terrible, ¿no?, de decenas de féretros alineados uno tras otro en esa morgue del Palacio de Hielo. Lo demás eran pues bailes, canciones, aplausos a los sanitarios. Parecía que vivíamos en una ensoñación. No sé si aquello respondía a una estrategia, pues como el de salimos más fuertes, o sea, no solo ¿o a qué respondía? No salimos más fuertes porque, de hecho, todavía estamos pagando las consecuencias de la pandemia. No salimos más fuertes porque algunos enfermamos y fuimos al hospital después del anuncio del Gobierno. No salimos más fuertes porque era una cuestión de marketing. El Gobierno hacía marketing. Eran frases perfectas, rotundas para el marketing. Probablemente voy a darles hasta la buena intención de ser optimistas, pero no era real. ¿Qué día dejamos de aplaudir? ¿Os acordáis? Dejamos de aplaudir el 28 de abril, el primer día que nos dejaron salir a la calle. Fin a los aplausos. Era algo para... Veías al vecino, no te solidarizabas, teníamos miedo, y el aplaudir algo colectivo era animarnos, es decir, venga, no pasa nada, estamos en casa, pero aplaudimos a nuestros médicos y además somos una piña todos. Yo creo que una necesidad psicológica como grupo, como tribu, de decir, vamos a aplaudir a los médicos. Mi hijo es médico y me decía, papá, con todos los problemas que tenemos todos los médicos antes de venir aquí, nos aplaudís, y por qué no nos aplaudís en el día a día, que luego no os vais a volver a aplaudir. Y tenía razón. Y luego, claro que hay que sacar la imagen de los féretros. Eso es periodismo. ¿Cómo lo vas a ocultar? ¿Cómo las televisiones no sacan las imágenes de los féretros? Pero era una imagen terrorífica, era una imagen de decir, esta es la realidad. Y había alguna televisión pública, por cierto, que hizo una serie de humor. Una serie de humor. Oiga, que se está muriendo la gente, que no pueden despedir a sus seres queridos, que estamos acojonados en casa. Una serie de humor. ¿Esto es una broma? Pero la sociedad podía haber soportado todas esas imágenes, toda esa crudeza. Por supuesto, la realidad hay que soportar. ¿Cómo que se puede? Se debe soportar. Y si no, es nuestro deber. Claro, hombre, explicar por qué. Hacerlo. Es decir, yo ahí sí que creo que el ejercicio de autocrítica que tenemos que hacer los periodistas que cubrimos la pandemia es grande, porque infantilizamos a nuestro público. Y eso es muy grave. Es muy grave, porque nos suponíamos que no iban a ser capaces de aguantar. Yo ese día que os contaba al principio, que entré en una planta de medicina interna, dije, Dios mío, es que esto hay que contarlo más, ¿no? Esto es de verdad. Nos quedamos cortos, no en cantidad de información, sino en la calidad de la información, en la veracidad, no veracidad, sino en lo real que era esa información. Edulcoramos mucho. Perdóname. Y yo la primera, o sea que... Lo que decía Alfonso, es decir, nosotros veíamos a través de las redes sociales cosas que no salían en los informativos. Es decir, esa médico que salía del hospital, miren ustedes, esta es mi EPI, un plástico, otro plástico, las basuras de mi casa. Esas imágenes también eran reales. Había que decir, miren, faltan medios. Pero no pasa nada por decir que faltan medios, porque yo entiendo perfectamente la locura de las comunidades autónomas del gobierno para comprar donde fuera, porque estaban salvando medios. Yo ahí, mira, son pecados veniales, consíganlo como quieran. Porque ahora es muy fácil criticarlo, pero en aquel momento yo, por mí, como si el Estado se entrampaba para que nos salvara la vida a todos. O sea, teníamos miedo. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que la realidad de lo que pasaba, las quejas de los médicos, lo que pasaba en los hospitales, las horas que se perdían, que estaban dando la vida, que luego aparecían pintadas, rata, al médico que iba a casa a dormir después de trabajar y curarnos. Claro. Y eso se ocultaba. ¿Pero por qué se tiene que ocultar yo eso? Yo creo que el tema del material sí se sacó bastante. Bueno, se sacó, si me perdonáis, yo creo que más de otros países. Recordamos todas las imágenes de las fosas comunes en Nueva York, excavando fosas para meter allí decenas y decenas de féretros anónimos, ¿no? Eso es parte de la ignominia. Terribles. Que nosotros demos en Long Island, con todo detalle, en el telediario de Televisión Española y en todos los informativos y en todos los periódicos imágenes de aquella fosa común en Nueva York, y que en España nos había mostrado, hasta que salió lo de los féretros, ni un muerto. Que me parece lógico que no muestres el cadáver de las personas. Pero que se morían era evidente. Y eso se combina con otra cosa que hemos pasado por alto. Aquí todo el mundo, periodistas, políticos, oposición y gobierno, que es la mentira respecto a las cifras. O sea, desde el primer instante se miente en las cifras. Claro. Y se miente intencionalmente y se rebaja porque es un problema de clasificación. Tú decides que este no ha muerto por COVID, que lo que ha muerto es por otra cosa, pero es evidente que... ¿Por qué, Alfonso? ¿Qué necesidad tenían de ocultar la verdad? ¿Qué más daba? ¿Qué más da? Pero 150.000 en vez de 100.000, por 150.000, si no pasaba nada. Y de hecho, al final de la pandemia, desgraciadamente, los muertos han pasado a ser una cifra, que es muy triste. Sí. Bueno, hemos hablado de la comunicación desde las instituciones a los ciudadanos, la comunicación que los propios periodistas hemos ofrecido a los ciudadanos, pero vamos a hablar de los ciudadanos, ¿no? De si los ciudadanos gozaron de sus plenos derechos durante la pandemia o si de alguna manera se vieron cercenados. Hubo unas declaraciones de un guardia civil
un general de la Guardia Civil desde la Moncloa, que me interesa que vea todo el mundo. La recordamos y ahora enseguida hablamos de eso. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Bueno, en otras palabras, el general José Manuel Santiago lo que venía a decir es que se trabajaba desde la Guardia Civil, en su caso, para eso, minimizar las críticas, monitorizando las redes para que las críticas al Gobierno fueran lo menores posibles. El Gobierno justificó diciendo que había sido un lapsus, que no se había explicado bien, pero que en absoluto quería decir eso. Yo hablé con muchos militares y dicen, no tuvo un lapsus. El militar recibe órdenes y las cumple. Y yo preguntaría al espectador, ¿usted se cree lo que decía el Guardia Civil o no se lo cree? Y a partir de ahí, cada cual somos muy ahorcitos para saber si decía la verdad o no el Guardia Civil. Es que no hay que entrar en nada más. Así de simple. Y por cierto, en el Ministerio de Sanidad hubo un momento que para alabar la gestión del Ministerio empezaron a salir gente que se inscribía y aparecieron nombres de chicas norteamericanas, venezolanas, que eran todas creadas artificialmente, que parecía una casa de citas más que otra cosa, que era bochornoso. Se crearon un exprofeso para tratar bien al Gobierno, a la gestión del Gobierno, en determinadas cosas durante la pandemia. Fue un bochorno espectacular. Que eso sí lo denunció algún medio, incluso con los tuits y con los mensajes, que eso es una broma. Es que no se puede hacer eso en esos momentos. Hay que ser serios. No hay que ser ni de un partido ni de otro. Hay que ser la Administración, el Estado, las comunidades autónomas que defienden al ciudadano. Punto. Ahí no hay partidos. Ahí nos jugamos la vida. Lo puedes hacer mejor o peor, pero lo tienes que hacer con seriedad y con verdad, con credibilidad. Vamos a ver un reportaje, porque hablando de la posibilidad de que los ciudadanos hayan visto de alguna manera limitados sus derechos, hay que hablar, como no, de los estados de alarma, ¿no?, decretados por el Gobierno. Lo recordamos lo que sucedió en este vídeo que hemos preparado. Durante meses, los españoles estuvimos encerrados en casa por decisión del Gobierno. Hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. El primer estado de alarma decretado por el Consejo de Ministros y refrendado por el Congreso no sin polémica fue tiempo después declarado inconstitucional en alguno de sus puntos. En concreto, los magistrados estimaron que las restricciones a los derechos fundamentales, como la libertad de reunión y la de movimientos, fueron más allá de una simple limitación, acercándose en la práctica a la supresión. Y para eso se requiere de otras figuras como el estado de excepción, que conlleva mucho más control parlamentario. Que sea el Congreso de los Diputados el que dicte una resolución de esta importancia. ¿Por qué? Porque en el Congreso de los Diputados está la representación de la soberanía popular y quiere un control más intenso y un control más eficaz. Y en caso de duda, que sinceramente yo al menos como ponente de la sentencia no la tenía, prefiero más control y simultáneamente más libertad. El segundo estado de alarma corrió una suerte parecida. Una vez concluido, el Constitucional tumbó varios puntos. Fue inconstitucional la prórroga de 6 meses al no haberse ejercido un control periódico por parte del Congreso sobre esta medida. Además, declaró contraria a la Carta Magna la llamada cogobernanza, la delegación del poder central en las autonomías, a las que el Gobierno otorgó plenos poderes para limitar derechos fundamentales de los ciudadanos. La reacción del presidente fue esta: lo haría de nuevo. Fue una decisión compleja, difícil, necesaria. Si tuviese que volver a hacerlo, lo haría de nuevo. Según Sánchez, su decisión salvó cientos de miles de vidas. Bueno, Alfonso, hemos sido demasiado benévolos porque esto no tuvo consecuencias. Quiero decir, 2 estados de alarma inconstitucional no ha tenido consecuencias. Yo voy a insistir en el componente ovejuno de la sociedad española, pero empezó desde arriba. Es decir, en el momento en que el Congreso, los propios diputados, aceptan no asistir a las sesiones, el Parlamento británico, en medio del Blitz, cuando los nazis están bombardeando Londres, se reunían. O sea, lo último que se podría entender en la Gran Bretaña de 1941 es que el Parlamento, los políticos que deben dirigir el país, se queden en sus casas porque hay un momento de peligro general. Empezaron por los diputados, que se fueron a su casa. Después, la actuación del Gobierno, que hemos visto que es absolutamente ilegal. Y 3, que es un componente, es la aceptación general. Es
Y las calles se quedaron pero... absolutamente vacías. Yo no sé si unos por vagos, porque ahí confluyen muchos factores, el que no quiere ir a trabajar, los mangantes, alguna cosa. Y otra cosa es decir, a mí me parece, y no le hemos pasado factura en absoluto. Pero, por eso. claro, aceptación general, los primeros, yo creo que los periodistas, ¿no? En general, quiero decir, no ha habido una crítica demasiado dura al gobierno por estos hechos. No sé qué opináis. Hombre, Es que descubrieron muchos el teletrabajo. Y el teletrabajo para muchos es ver la televisión desde casa. La cual, como son, hombre. Yo creo que el primer estado de alarma, mal que nos pese, ¿qué hacían? ¿Qué se podía hacer? O sea, es que claro, a todo pasado Se podía es hacer muy estado fácil, de excepción, ¿no? Que es lo que decía el Tribunal a toro Constitucional, pasado, ¿y qué hicieron otros países? Y a toro pasado, ¿qué balance hacen en otros países? Yo sé que estamos hablando de aquí, pero también hay que retrotraerse, hay que ver que en Italia estaban cayendo como moscas, que en China, un Estado que no es precisamente ejemplo de libertades, lo reprimieron casi a golpe de machete. ¿Qué pasó en el resto de Europa? ¿Tan mal se hizo? ¿Realmente somos capaces ahora de juzgar y decir, es que todo se hizo fatal? Hombre, yo creo que había que verse también en ese momento, en esa situación. Pues... ¿Era necesario un estado de alarma? ¿Era necesario encerrarnos en casa? A la vista está que sí. Claro, pero ¿Y cuántos muertos habría habido si no se hubiera el Tribunal hecho? Constitucional decía que había otros instrumentos, el estado de excepción, lo que pasa es que conlleva Más mucho largos. No, más Y largo con y más sobre todo trámite con mucho parlamentario. mayor control parlamentario, ¿no? Había que negociarlo, probablemente. ¿Hubo no lo menos sé. muertos en España que en otros? Ernesto. No hubo menos muertos en España por los cristianos. Vamos a ver, yo creo que hay que aplicar la ley siempre. Y si el Tribunal Constitucional dice que se hizo mal, se hizo mal. Y yo no quiero ir al presidente del gobierno que haría lo mismo si lo ha hecho mal y el Constitucional se lo tira abajo, porque el primero que tiene que respetar la ley es el presidente del gobierno. Tampoco puedo decir que gracias a mí hubo, creo que lo valoré en un momento determinado después, hemos evitado, gracias a la gestión, 400.000 muertos. O no, o al revés. O igual la gestión del gobierno ha hecho que en vez de morir 150.000 o 150, hayan muerto 200. O no, es que eso es un brindis al sol, eso no puede decir nadie. Pero dicho esto, puedo entender el primero, bueno, os voy a meter en casa, que yo lo hubiera hecho con arreglo a la Constitución. Pero me parece que en aquel momento nos hubieran dicho lo que nos hubieran dicho, era tal el estado de pánico que nos hubiéramos hecho cualquier cosa como ovejas. Nos metemos en casa y nos meten en la cama sin salir, también nos metemos en la cama sin salir, porque había miedo, y el miedo, cuando se apodera la sociedad, es incontrolable, y teníamos miedo. Yo el primero, por lo tanto, pero creo que el presidente del gobierno está para cumplir siempre la ley, le guste más o le guste menos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, no porque yo quiera, sino porque se nos ha acabado el tiempo. Es una pena, porque la verdad es que esto da para hablar durante varias horas más. Es un debate apasionante, sin duda, de la censura, pero por lo menos... Hay censura en redes con palabras como COVID o como pandemia. Ha habido censura, ¿no? Sigue habiendo. Bueno, pues ahí nos quedamos con eso y desde luego a ustedes les hemos dado elementos para que juzguen un poco la labor del gobierno en la comunicación, de los propios periodistas, cómo lo hicimos durante la pandemia y cómo se vieron ustedes mismos afectados por todas estas restricciones. Así que les lo vamos a dejar aquí, les emplazamos a la próxima semana en un nuevo episodio de Diagnóstico. Hasta entonces, un saludo.